Mateo 7:21. Leemos la palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer 3 versículos. ¿Cómo? Vamos a leer 3 versículos. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Amén. Padre, te pedimos en esta hora que nos hables a través de tu palabra. Mi Dios, muéstranos tu palabra, no solo para tenerla en nuestra mente, sino para que se selle en nuestro corazón y esa palabra cause el fruto debido en nuestras vidas: temor, confianza, arrepentimiento. Todo lo que tú quieras enviar esta palabra a nuestro corazón, abrimos nuestra vida, abrimos nuestra mente, abrimos nuestros oídos, Señor. Quita de nosotros todo sueño, quita de nosotros, Padre, todo aquello que quiera, mi Dios, interrumpir el conocimiento, la iluminación de tu Espíritu en nuestras vidas, mi Dios. Y permítenos, Señor, contemplar tu palabra, no solamente para oírla, sino para vivirla y proclamarla a otros, Señor, en humildad. Te lo pedimos, Padre, enséñanos con tu Espíritu Santo, convéncenos con tu Espíritu Santo, Señor. Todo lo dejamos en tus manos, Señor. Yo soy inútil, Padre, pero tú todo lo puedes y tú eres el que todo lo sabe, Señor. Así que enséñanos esta mañana en el nombre de Jesús y para la gloria del Hijo. Amén y amén. Amén. Okay, se puede sentar, hermano. Vamos ahí a estar ubicándonos un ratico en el Evangelio de Mateo capítulo 7 del versículo 21. Como yo le digo siempre, yo salto de aquí para allá a 120 kilómetros por hora leyendo versículo y versículo para que me rinda el tiempo. Pero usted, si no quiere seguirme la carrera, usted se queda ahí en Mateo, que es el texto que vamos a explicar hoy, ¿ok? Como siempre, buscamos explicar una porción de la palabra y hoy toco Mateo con el título Jugando al cristiano o jugando a ser cristiano, como se los envié por el grupo de WhatsApp, que íbamos a hablar de eso hoy. Jugando a ser cristiano, en Mateo 7:21. De verdad que fue un adelanto porque tuve que estudiar todo el libro de Mateo. Yo por lo general cuando predico un versículo pues estudio todo el libro, ¿no? Para uno entender todo lo que el autor quiere decir, no nada más el versículo. Y estudiaba Mateo, hermano, y me emocionaba porque nosotros tenemos por plan, yo se lo había contado a ustedes que estuvieran orando por eso, predicar todo el Evangelio de Mateo en la iglesia. Versículo por versículo. Entonces estén orando por eso. El Señor de verdad que me ha animado a estudiar Mateo y quiero comenzar desde el capítulo 1 hasta que terminemos los 28. Nos tome 3 años, 4 años, pero versículo por versículo cada domingo predicar todo el Evangelio de Mateo. Amén. Entonces esto es como una breboca, amén, de lo que Mateo nos puede traer, todas esas bendiciones que habla de la vida de Cristo. Entonces, hermanos, el mensaje de hoy me hizo acordar a mí. El tema de hoy me hizo acordar a mí cuando nosotros éramos niños y nos gustaba jugar. Una vez ahorita no entiende a los niños que son brincones, que son esto, y a veces no lo son, sino que simplemente que andan en otro mundo. Ellos andan jugando con sus travesuras, con sus cosas. Y cuando nosotros éramos niños, hermanos, jugábamos a muchas cosas. Algunos más atrevidos, más enamorados, jugaban al papá y la mamá, ¿verdad que sí? Otros más tremendos jugábamos al policía y al ladrón. No, que yo soy ladrón, que yo soy policía. Y uno se metía en el rol, hermano. Yo a veces veo al Mateo allá afuera jugando con los niños echando plomo. Yo lo veo tan chiquito y pa. Él se mete en su rol de, yo no sé qué será él, pero ni él sabrá porque él todavía está pequeño. Pero él se mete en su rol también. Entonces yo me acuerdo de pequeño, me acordaba de esas cosas, que uno siempre quería ser ladrón, quería ser policía, y uno se metía en el rol. Y disparaba y se escondía. Y no, vamos a robar el banco. Allá ponía un banco de mentiras. Era una cosa muy, muy distinta a la que hoy vivimos, hermano. Pero lo que quiero señalarle con esto, hermano, es que mucha gente vive así su vida cristiana, como si fuese un juego, ¿no? Y se meten en el rol de ser cristiano y no toman las cosas del Señor en serio, hermano. Hay gente que es muy buena para ser actor. Yo me acuerdo que yo tenía en el liceo una compañera, una amiga, que, hermano, mire, esa mujer a mí me marcó porque ella lloraba cuando ella quería llorar. Tú sabes que uno no llora cuando uno quiere llorar, uno llora cuando le pegan algo en el corazón, cuando le vive una experiencia tremenda. No. Era una muchacha, hermano, que ella decía, yo puedo llorar ahorita,
Y yo decía, ¿cómo así? Sí, yo puedo llorar. Y ella se concentraba, hermano, y empezaban a correr las lágrimas. Y decía, wow, qué capacidad de concentración. Y ella hacía su drama, los profesores le hacían su drama y después salía riéndose. Era una cosa, hermano, tan tremenda que yo le decía, no, usted nació para ser actriz. Y hay gente que nace para eso, hermano. Hay gente que, por ejemplo, mujeres que manipulan al hombre seduciéndolo y no les interesa para nada al hombre, sino que lo manipulan, pues. O hombres también que meten mentiras, hermanos, que hasta ellos se la creen. Es decir, hay gente que es buena para ser actor. Hay gente que es buena para jugar estos juegos. Hermano, y lamentablemente hay personas que usan esta astucia para meterse a cristianos. Y juegan al juego del cristiano. No al policía ladrón, al policía y al ladrón, ni al papá ni a la mamá, sino que juegan al ser cristiano. Y esto es tremendo, hermanos, porque el texto que acabamos de leer, el Señor nos dice que estas personas no solamente engañan, sino que se autoengañan. Y no hay peor mentiroso que el que se cree su propia mentira. Ese es el peor de todo. Porque el mentiroso sabe, no, le dije una mentira a este, le dije una mentira a aquel, pero hay mentirosos que creen su propia mentira y la defienden. ¿Ok? Y Jesús está diciendo, no se autoengañen. Jesús nos está dando aquí una advertencia tremenda a todos nosotros, hermanos. Porque este mensaje no es para los de afuera, sino para los que estamos adentro. Para todos los cristianos. Este es un mensaje, hermano, que nos debe llamar la atención, porque el Señor viene hablando del Sermón del Monte. Si usted va conmigo en Mateo capítulo 5, versículo 1, el Señor comienza a darnos el Sermón del Monte. Y dice, viniendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y empieza ahí sus discípulos a escuchar el mensaje de Jesús. Dicen que uno de los mensajes más famosos de Jesús, pues para mí todos son famosos, pero dicen que es uno de los más famosos porque él empieza ahí desde Mateo 5 y culmina en Mateo 7, dando su sermón. Y ahí comienza con bienaventurados los pobres en espíritu, da las bienaventuranzas, interpreta la ley. Es decir, Jesús hace una cosa enseña una cosa de enseñanzas o tomos que son muy impresionantes, hermano. Y él culmina en el texto que nos corresponde a nosotros. ¿Y qué está enseñando Jesús en el texto que nos corresponde a nosotros? Que va a venir un tiempo en el pueblo de Dios, en la iglesia de Dios, que va a haber de todo. Va a haber dos grupos de personas, ¿ok? Que unos son los que se autoengañan diciendo que siguen a Dios y otros son los que fielmente y con humildad siguen a Dios. Es más, en Mateo capítulo 13, él habla de manera seguida y continua de todas estas cosas. Dice, por ejemplo, el Señor habla de que en la iglesia del Señor, en el pueblo de Dios, hay 4 tipos de terreno. Que el sembrador salió a sembrar y en esa siembra sembró en 4 tipos de terreno. Y de esos 4 tipos de terreno, solamente uno fue bueno. ¿Qué está diciendo el Señor? Hay 4 tipos de creyentes o de personas que se dicen ser creyentes. Y de esos 4, solamente uno es un buen terreno. Entonces el Señor nos empieza a ver que no todo lo que hay en la iglesia es oro. O sea, que todo lo que brilla es oro. Si no hay cosas que nos las están metiendo como si fuera verdadera y no lo son. También en Mateo 13 el Señor da la parábola de la cizaña y el trigo. El Señor dice, fue el sembrador a sembrar y sembró trigo. Pero en la noche vinieron los malos y metieron cizaña. Y la diferencia entre el cizaña y el trigo es muy poquita. El trigo se parece a la cizaña. Entonces le dicen los agricultores, Señor, vamos a arrancar la cizaña para que nada más crezca el trigo. Y le dice, no, porque de repente arrancando la cizaña, arrancáis la matica de trigo. Esperad que va a venir el día de la cosecha. Está diciendo Jesús, los ángeles van a apartar a los falsos creyentes del trigo, de los verdaderos creyentes. Y entonces serán juzgados. También habla Jesús en Mateo 13 de la parábola de la red, que habla de que todos los peces caen en la red. Ahí cae pulpo, ahí caen, esto que le tenemos tanto miedo, la raya, ¿verdad? Que uno va para la playa y cuidado, pisa una raya. Ahí cae de todo en esa red. Y eso. Pero al final, los pescadores se reúnen y apartan los peces buenos y los peces malos. ¿Qué nos está enseñando Jesús en Mateo 7 y aquí en Mateo capítulo 13? Sobre todo, con todas estas parábolas, con todos estos dichos. Que realmente, hermanos, miren, nosotros debemos autoexaminarnos a nosotros mismos. Porque este mensaje es para los discípulos, este mensaje es para los creyentes, este mensaje es para los apóstoles, este mensaje es para los líderes de la iglesia, que el Señor nos está mandando a autoexaminarnos. Nosotros, por lo general, somos muy buenos para examinar a otros.
¿verdad? Usted me pregunta a mí, ¿usted qué le parece la vida de Oscar? Ah, yo soy experto examinando la vida de Oscar, ¿verdad? Y es esto, Pero la Biblia manda no examinar la vida de los demás, sino examinar nuestra propia vida. Y eso es algo que nosotros no solemos hacer. ¿Por qué? Porque nosotros somos muy condescendientes, muy amables con nosotros. Cuando el hermano Alfredo cae, eso le damos látigo, mis hermanos Alfredo, que es un sinvergüenza, que mire que Dios tanto chance que le ha dado. Y cuando nosotros caemos, decimos, no, Dios me va a perdonar a mí, Dios me entiende a mí. Porque con nosotros sí somos amables, con los demás látigo duro. Entonces la Biblia nos manda a nosotros autoexaminarnos. Jesús está diciendo, no se engañen. Como hay falsos profetas, hay falsos creyentes. Una vez me dijo una mujer cristiana, me dijo, yo no creo eso que en la iglesia hay falsos cristianos. Pues la Biblia lo dice. Entre el trigo hay cizaña. Y ya vamos a ver cuál es la diferencia entre uno y entre otros. Lo primero que nosotros vemos en Mateo 7:21 es la advertencia que da Jesús. Jesús viene hablando de los falsos profetas. Hay que tener cuidado con los falsos profetas, hermano. Si usted va conmigo al versículo 15, dice, guardaos de los falsos profetas. A mí se me olvida que tengo la pantalla aquí. Versículo 15, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. O sea, cuidado, porque en la iglesia, dice Jesús, se van a meter falsos líderes que andan buscando que seducir a los cristianos con palabras amables, con palabras falsas. Por ejemplo, en el tiempo de Jeremías habían profetas que decían paz, 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 y no había paz, sino que había que arrepentirse de la maldad de los pecados que estaban haciendo. Hoy día pasa algo similar, ¿sí? Muchos falsos predicadores, muchos falsos pastores que le dicen a la gente, usted puede vivir su vida mejor ahora, Dios lo va a prosperar a usted, Dios lo quiere ver rico, Dios lo quiere ver tal. Y pues, ¿quién no quiere esa serie de cosas? Pero pocos pastores, pocos predicadores hablan del infierno, hablan del arrepentimiento, hablan de enfrentar el pecado, de matar la carne, de orar, ¿ok? Entonces, hermanos, nosotros debemos ir viendo y entender el mensaje de Jesús, que vienen falsos profetas, que vienen falsos cristos, que hay falsos apóstoles, ¿ok? Pero Jesús advierte a los discípulos, no solo esto, no es solo que vendrá un liderazgo corrupto, sino que también vienen falsos creyentes. Hoy, yo le voy a dar un ejemplo con esto. Hoy, por ejemplo, en el liderazgo de la iglesia, se estima más el carisma del líder que la integridad del líder. ¿Cómo así, hermano Samuel? Si el líder es cautivador, si el líder da un mensaje motivador, así tenga una vida vuelta un desastre, ese es el líder. Porque tiene carisma, porque el hombre cae bien. ¿Ok? Pero tenemos otro pastor que predica la palabra, que nos exhorta con la palabra, ese no cae bien. Pero tiene una vida de integridad, pero ese no cae bien. Entonces, hoy estamos viendo eso en el pueblo de Dios. Queremos es lo que entretiene, no lo que edifica. Ahora, Jesús nos advierte eso, pero también nos dice, no solo los líderes, sino que muchos, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús aquí? Mire, hay gente que me confiesa a mí. Hay gente que tiene incluso la doctrina correcta. ¿Por qué lo confiesan? Porque le dicen, Señor, Señor. O sea, son gente que le tienen reverencia al Señor. No solamente le dicen Señor una sola vez, le dicen Señor 2 veces. Eso muestra intimidad, eso muestra confianza. Como cuando Jesús le dice a Marta, yo no sé si ustedes se acuerdan ese momento que Marta anda afanada, que tiene a Jesús en su casa, afanada, lavando los corotos, afanada, preparando el café. Bueno, con ese tiempo no había café. Pero preparando todas las cosas porque Jesús estaba allí. Pero su hermana María estaba sentada a los pies escuchando a Jesús. Y Marta le dice a Jesús, Jesús, tú no tienes cuidado de mí, que esta no está haciendo nada, yo estoy haciendo todo. Y Jesús le dice a Marta, Marta, afanada y turbada estás tú. Porque María había escogido la mejor parte, que era escuchar al Señor. Pero Jesús le dice Marta, Marta, ¿por qué? Porque Jesús tenía esa confianza con ella. Entonces, este grupo de creyentes o que se afirman ser creyentes, tienen confianza delante de Dios porque le dicen a Jesús, Señor, Señor. Son reverentes. ¿Ok? ¿Qué nos muestra eso, hermano? Que en la iglesia hay cristianos o personas que se denominan cristianas que confiesan a Jesús. Como dice Romanos 10:9, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces tenemos cristianos o se han producido cristianos o personas en la iglesia que basan su salvación en una confesión de fe. Porque hemos nada más dicho confiesa, pero no es nada más confesar, es vivir lo que se confiesa.
Hay gente que tú le dices, mira, ¿y por qué tú eres cristiano? Bueno, yo soy cristiano porque hace 16 años o 10 años o 5 años o un mes, yo hice una oración de fe. Yo hice, Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor, te confieso, limpia mis pecados y no los borres de ahí, jamás. Como hice eso hace 5 años, como hice eso cuando era niño o qué sé yo, un momento en mi vida que yo hice la oración de fe o la oración del pecador, de ahí en adelante yo fui salvo. ¿Ok? Basan su salvación en una confesión que hicieron hace años. Pero la Biblia no me dice eso. La Biblia me dice, por sus frutos los conoceréis. La vida cristiana se afirma no con una confesión, sino con la vida misma. ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo estoy viviendo? Yo les puedo decir a ustedes, mire, yo soy cristiano porque confesé a Cristo a los 14 años. Yo soy cristiano porque soy pastor y pronto voy a ser apóstol y pronto voy a ser patriarca y pronto voy a ser querubín. Por eso es que yo soy cristiano. Esa no es la razón de yo ser cristiano, hermano. Yo tengo que mostrar mis frutos. Yo tengo que mostrar mi obediencia. No es una confesión. Ni siquiera la reverencia en el culto. Oh, santo Señor, Dios bendito. Porque estos hombres tenían reverencia. Señor, Señor, le dicen a Jesús. Ni siquiera es tener la doctrina correcta y era la iglesia correcta. No, yo no soy como los testigos de Jehová. No, yo no soy como los solo Jesús. No, yo no soy como los católicos. A veces, aunque parezca cómico, yo una vez le pregunté a una señora, Señor, ¿y usted por qué es evangélica? Porque ya no soy católica. Y esa no es la respuesta. O sea, Señor, ¿usted por qué es salvo? ¿Usted por qué es cristiana? Porque ya no soy católica. O sea, en la mente de ella, ser salva era dejar la silla católica y sentarse ahora en la silla evangélica. Y eso no tiene nada que ver con la salvación, hermano. Ser salvo es tener una experiencia con Jesucristo. Ser salvo es ver la transformación de vida que Cristo trae a nosotros. No la reverencia en el culto. Por supuesto que en el culto hay que tener reverencia, ¿no? No podemos venir en el culto en chores, en chanclas a dormir, no. Venimos al culto con reverencia delante de Dios. Pero la reverencia no te garantiza la salvación. No, si yo me porto bien en el culto, Dios me va a salvar. No, hermano. Estos hombres eran reverentes. Señor, Señor. Confesaban a Jesús. Temían a Jesús, tenían la doctrina correcta, reconocían a Jesús como Señor, como Dios, Señor, Señor. Pero miren lo que le dice Jesús. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que le diga a Jesús Señor va a heredar el reino. Eso lo dice eso lo dice Pablo en 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6. Pablo nos lo recuerda que no todo el que dice a Jesús Señor va a entrar en el reino. Mire cómo dice. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y dijo un señor por ahí, entonces nadie va a ser salvo. Pero lo que está enseñando Pablo aquí es que nadie que viva en estos pecados de manera continua va a heredar el reino de Dios. Pero Pablo no se engaña. O sea, Pablo no está creyendo que los que están sentados en la iglesia son una santa paloma o han sido siempre una santa paloma. Él le dice a ellos, y esto en el versículo 11, y esto erais alguno de vosotros. Es decir, ¿qué eran los cristianos? Según Pablo, los cristianos eran fornicarios, eran idólatras, eran adúlteros, eran afeminados, eran homosexuales, eran ladrones, eran ávaros, eran borrachos, eran maldicientes, eran estafadores. Eso eran los cristianos, porque en el 11 dice, esto erais algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hay un cambio, hay una transformación, esa es la diferencia. No es que tienes que ser puro desde el nacimiento, porque sería imposible, nadie es puro. La ley condena al pecador porque no la cumple, pero Cristo salva al pecador si deposita su fe solo en Él, solo en Cristo, hermano. Esa es la realidad que nos habla la palabra de Dios, de que no solamente el que confiesa es el que vive una vida conforme a esa confesión o conforme a esa fe que él hace. No entrará en el reino, no heredará el reino, dice Jesús. No, bueno, él le dijo a Nicodemo, ni siquiera van a ver el reino quienes no nazcan de nuevo. Nicodemo, si no naces de nuevo, no podrás ver el reino. ¿Y qué es nacer de nuevo? Ser cambiado, depositar la fe en Jesús y ser transformado a una vida nueva, hermano. Mire cómo dice en la parábola que nosotros estuvimos leyendo
en Mateo 25, hermano. Vuelvo ahí porque es una parábola que tiene mucho que ver con esto. Mateo 25 nos habla de las vírgenes que se estaban preparando para la boda. Yo se los comentaba, ¿verdad? Se estaban preparando para las bodas y les pasa lo mismo. Estas vírgenes confiaron en que el Señor las iba a dejar entrar. Señor, tú no vas a dejar entrar. Y hay mucha gente así, hermano, que lamentablemente muere creyendo que va a ir para el cielo y va para el otro lado. ¿Pero por qué? Porque usted puede confesar una cosa, usted puede creer una cosa y vivir otra. Por eso es que hay un dicho que dice, del dicho al hecho hay mucho trecho. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Usted puede decir mucho, pero si no lo es, entonces hay problema. Dice que las vírgenes le dijeron al Señor, después que estaba cerrada la puerta, después vinieron también las vírgenes, versículo 11, diciendo, Señor, Señor, hay reverencia, hay respeto por el novio. Ábrenos la puerta. Nosotros fuimos a comprar aceite, ábrenos la puerta. ¿Y qué le dice él? Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. O sea, no les voy a abrir. O sea, ya quedaron por fuera. O sea, se les pasó el tiempo, hermano. Y la gente no comprende esta inminencia del juicio de Dios. Y la gente dice, no, pero Dios no juzga a nadie, Dios no castiga a nadie. Si todos estamos bien. Mire fulanito que es matón y eso está tranquilo allá en su casa. Mire el otro que es ladrón y esos mueren gordos en su casa, tranquilos, hermano, y se enferman. No se ve el castigo de Dios, pero déjeme decirle algo. Va a llegar un día que la misericordia de Dios se va a acabar y lo que va a venir es el juicio y la justicia de Dios. Y su ira va a ser derramada sobre todos aquellos que no están inscritos en el libro de la vida, hermano. Va a venir la ira de Dios un día. Hermano, no dudemos eso. Yo no dudo del amor de Dios, pero tampoco dudo de la ira de Dios contra aquellos que no han venido a Cristo, hermano. El Salmo 73 dice que los impíos mueren gordos, ricos, en paz. Pero les espera la perdición porque han negado al Señor. Porque han maldecido al Señor en el Salmo 73. No lo vamos a leer por cuestión de tiempo. Y dice Jesús, me dirán Señor, Señor, pero no entrarán al reino de los cielos porque no hacen la voluntad de mi Padre. Mire cómo dice el texto. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y mi pregunta al texto es, ¿cuál es la voluntad del Padre? Porque mucha gente puede interpretar a su conveniencia cuál es la voluntad de Dios. No, la voluntad de Dios es esto. Pero según la Biblia, ¿cuál es la voluntad de Dios? Número uno, hermano, nosotros debemos saber que la voluntad de Dios es que todos los hombres se arrepientan y vengan a la salvación. O sea, Dios quiere que nosotros respondamos positivamente a la salvación, que nosotros nos entreguemos a Él. Mire cómo dice 1 Timoteo 2:3. Pablo diciéndole a Timoteo, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Lo que Dios quiere es que cada persona que escuche el Evangelio se entregue a Cristo. Pero hay casos de que uno le predica a la gente el Evangelio y se va a entregar al Señor. No, todavía no. Y uno dice, no, estás en contra de la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es que te entregues al Señor. La voluntad de Dios es que recibas a Cristo. Y tenemos un montón de personas en la iglesia, en esta o en cualquier iglesia, que reciben continuamente el Evangelio y en lugar de entregarse se endurecen más. Porque no reciben a Cristo, viven todavía en sus pecados, pero ellos creen que son salvos. Pero no ha habido una transformación, no ha habido un encuentro con Cristo. Cuando yo me casé con Kelly, mi vida cambió, hermano, en muchos aspectos. Cuando usted se casa con una persona, su vida cambia en muchos aspectos. Ya usted no vive con su papá, ya usted no debería ser hijo o hija de papi y mami, sino que ahora todo se cambia su manera de vivir, cambia su tiempo, ya no puede hacer lo que quiera con su tiempo. Ahora hay gente que dice, yo tuve un encuentro con Cristo, pero su vida no cambia. A esa gente uno no le cree. Porque si uno se casa y le cambia la vida, ¿cuánto no más si uno recibe a Cristo le cambia la vida? Tiene que cambiarle la vida. ¿Por qué le tiene que cambiar la vida? Porque mis deseos cambian, porque mi tiempo ya no es mío, sino que es del Señor. Porque mi corazón ya no es mío, sino que es del Señor. Porque mi dinero no es mío, sino que ahora es del Señor. Todo lo mío ahora es del Señor. Entonces tu vida tiene que cambiar. Tiene que dar un giro de 180 grados. ¿Por qué? Porque ahora es de Cristo. Tuviste un encuentro con Cristo. Hay un predicador que dice, mire, si una persona se encuentra de frente con una gandola, va a cambiarle la vida si no es que se muere, ¿verdad? Ahora, ¿cómo una persona puede tener un encuentro con algo más impactante que es Cristo y no cambiarle la vida, hermano?
Yo recibí a Cristo, pero sigo igual, lo mismo de siempre, los mismos pecados de siempre. ¿Y dónde está el cambio? ¿Dónde está la transformación de vida? Hermano, debe haber una transformación de vida. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que los hombres sean salvos, que los hombres crean en el Hijo. Mire cómo dice el Evangelio de Juan, capítulo 6. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Esta es la voluntad de Dios. Evangelio de Juan 6, versículo 40. Esta es la voluntad de Dios. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, del Padre. ¿Cuál es la voluntad? Que todo aquel que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Esa es la voluntad de Dios. Que las personas se entreguen a Él, que las personas reciban a Cristo, que las personas crean en el único nombre que es dado bajo el cielo para ser salvos. Hechos 4:2, ya lo leímos al principio, pero vamos a volverlo a leer aquí. Lo leímos al principio en la escuela dominical. Hechos 4:2. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Usted y yo, el único nombre que tenemos para ser salvos es el nombre de Jesús. Y Dios quiere, y es su voluntad, que usted reciba a Cristo. ¿Para qué? Para que usted entre al cielo. Pero el que no hace la voluntad de Dios no entra al cielo o al reino de los cielos. Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida, la única verdad y el único camino que nos lleva al Padre, que nos lleva al reino de los cielos. Amén. Debemos nosotros entonces hacer la voluntad de Dios depositando nuestra fe en el Salvador. Mire cómo dice Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos 11:6. Dice lo siguiente: sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. Mire, para usted hacer la voluntad del Padre, usted lo que tiene que hacer es depositar su fe en Cristo. Porque si usted no deposita su fe en Cristo, usted está desagradando a Dios. Entonces, según lo que nos está diciendo Jesús aquí, la voluntad del Padre es que lo reciban a Él. ¿Que reciban a quién? A Cristo. ¿Que entreguen su vida a quién? A Cristo. Señor, Señor. Me dirán mucho, pero no entrarán en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Lamentablemente hay muchos evangélicos que dicen: no, yo tengo mi fe en Cristo, pero tienen su fe en otras cosas. Tienen su fe en cuánto ayuno han hecho, tienen su fe en cuánta actividad hacen en la iglesia, tienen su fe en cuántos dones muestran en la iglesia. O sea, dependiendo de eso, yo soy salvo o no soy salvo. Usted debe descansar solamente, únicamente en la obra de Cristo para ir al cielo, hermano. Esto es tajante. Usted y yo, cualquier cristiano, va a entrar al cielo por Cristo, no por más nadie, hermano. Esto es una doctrina que a veces la corrompen, que a veces a algunos predicadores no les parece suficiente. Entonces dice: usted va a entrar al cielo si deposita su fe en Cristo y si se porta bien. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice que nosotros debemos depositar nuestra fe en Cristo y seremos salvos. Ahora, hermano Samuel, ¿qué pasa con las obras? Bueno, el Señor sigue hablando y habla de los que confían en sus obras. Y dice, ahora vamos a ver nosotros qué es lo que el Señor dice. Dice, en el versículo 21, no todo el que me dice el Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor. Es decir, su clamor es continuo, su confianza es continua, pero no en Dios, en lo que ellos han hecho. Hay gente, hermanos, que cree en Dios, pero no le cree a Dios. Hay gente, hermanos, que cree en Dios, pero a la manera de los demonios. Tú sabes que los demonios creen en Dios. Los demonios le tiemblan a Dios. Pero hay gente que se dice cristiana que ni siquiera tiembla. Los demonios tienen más fe que ellos, porque ellos ni siquiera tiemblan, hermano. Entonces hay que tener nosotros cuidado con lo que nosotros estamos viendo. En Lucas 6:46, Jesús dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Eso está en Lucas 6:46. Hermanos, hay un predicador, un escritor que dice que en una catedral de Alemania está estas palabras escritas en una losa antes de entrar a la catedral. Dice que Jesús dijo esta palabra. Por supuesto, ellos lo ilustran, ¿no? No lo dice Jesús literalmente en la Biblia. Dice: así pues habló Jesús nuestro Señor a nosotros. Vosotros me llamáis maestro, mas no me obedecéis. Vosotros me llamáis luz, mas no me veis. Vosotros me llamáis camino, mas no me transitáis. Vosotros me llamáis vida, mas no me deseáis.
Vosotros me llamáis sabio, mas no me seguís. Vosotros me llamáis bueno, mas no me amáis. Vosotros me llamáis rico, mas no me pedís. Vosotros me llamáis eterno, mas no me buscáis. Vosotros me llamáis misericordioso, mas no confiáis en mí. Vosotros me llamáis noble, mas no me servís. Vosotros me llamáis poderoso, mas no me honráis. Vosotros me llamáis justo, mas no me teméis. Si os condeno, no me culpéis. O sea, hermano, estas palabras a mí me confrontan a mí, hermano. No crea que yo vengo aquí de los más aliviados a predicarle a ustedes, hermano. Estas palabras lo confronta a uno primero. Porque la palabra es de doble filo, hermano. Corta al que habla y corta al que oye, hermano. Entonces, Jesús está enfrentándonos, está diciendo, si ustedes de verdad creen lo que dicen de mí, ¿dónde está la vida que ustedes muestran de mí? Nosotros decimos al Señor, Jesús, tú eres nuestro Señor. Y cuando le toca darle el tiempo primero a Él, se lo damos a otras cosas. Se lo damos al televisor, se lo damos a las noticias, se lo damos a los hijos. Cuando el primer tiempo debe ser para el Señor, hermano. Entonces me llamáis Señor, pero no me dais el tiempo que tú me tienes que dar a mí. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás va a ser añadido. No, buscamos primero las añadiduras y después al Señor. No, hermano, si Él es el Señor de nuestra vida, todo debe girar en torno a Él. Cada decisión que usted va a tomar en su vida, pequeña o grande, debe ser tomado bajo la dirección del Señor. Porque usted ya no se pertenece. Le dicen Señor, pero no lo sirven. Le dicen todopoderoso, pero no le creen. Le dicen Señor, tú eres dueño del universo, pero cuando hay escasez no le creen a Él. Entonces, hermano, nosotros debemos empezar a depositar esa fe en el Señor. Él da una advertencia seria y después nos muestra el escenario donde la gente va a andar desesperada diciendo, no, yo voy para el cielo, pero ahí se van a encontrar con un portazo en sus caras, porque le dirán en aquel día, dice Jesús, muchos me dirán en aquel día. ¿Cuál día? ¿El día de la independencia? No, el día del juicio, hermano. Mire cómo dice Apocalipsis 20, cuando la Biblia habla de aquel día, habla del día en que va a ser derramada la ira de Dios. Puede hablar de la tribulación o puede hablar del día del juicio. Y Apocalipsis 20:11 nos habla del día del juicio. Perdón, me metí en el 21. Apocalipsis 20, desde el versículo 11, nos habla del día del juicio. ¿Cómo va a ser aquel día? Dice, y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él y de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron echados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esto se llama el juicio del gran trono blanco. El día del juicio en el gran trono blanco van a ir estos que dicen son cristianos. Señor, Señor, aquí estamos, vamos a las voces celestiales. Pero en aquel día, dice Jesús, en Mateo 7:22, no, hijo, no se vista que no va para el baile. Mire cómo dice Mateo 7:22, en aquel día, todavía esa gente está confiada. Señor, Señor, esto es un grito, es un clamor. Esto es un grito de auxilio, pero en el día del juicio, Señor, Señor. Y ahora le muestran a Jesús todas las obras que ellos hicieron. ¿No profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Qué se están basando ellos? Se están basando en sus obras. Señor, ¿no hicimos este montón de ayuno en la iglesia? Señor, ¿no dimos esta cantidad tan grande de ofrenda en la iglesia? Señor, mira nuestras obras, déjanos entrar. No es por las obras, hermanos, que vamos a entrar al cielo. Lamentablemente, hoy día, el cristianismo se muestra en las señales, en las maravillas, en lo externo. Si usted va bien vestido para la iglesia, si usted hace ciertas cosas de manifestaciones, llora, grita, salta, se revuelca en la iglesia, usted es cristiano. Porque nos dejamos llevar por las apariencias. Ese varón sí tiene de Dios. ¿Por qué? Porque se le ve en la iglesia lo que tiene de Dios. Va de saco y corbata y mire, eso huela con la Biblia en la mano del poder de Dios derramado en él. Y nos engañamos. Nos engañamos. Ahorita, lamentablemente, hermano, somos burla los cristianos de muchas personas porque ponen en TikTok, en Instagram, en estas redes sociales, cristianos brincando, saltando. ¡Esto es el cristianismo! No, hermano.
Ahí no se muestra el cristianismo. El cristianismo se muestra en la vida diaria, hermano, con el fruto del Espíritu, perdonando al esposo, perdonando a la esposa, siendo paciente con los hijos, siendo honesto con el patrón, siendo honesto con los obreros. Ahí se muestra el cristianismo, perdonando al enemigo, bendiciendo a los que nos maldicen. Ahí se muestra el cristianismo. Hermano, a mí no me convence una persona, yo soy erudito, o yo tengo mucho poder de Dios, yo te profetizo. No, hermano, esa gente no sorprende. ¿Sabe qué sorprende? Un hombre que fielmente está sirviendo a su esposa y a sus hijos. Un hombre de familia, eso sorprende. Eso es digno de aplaudir, porque ahí se ve el Espíritu Santo. El fruto del Espíritu no es escandaloso, ¿ok? El fruto del Espíritu no es como cuando una vaca pare, que hace escándalo, como cuando una cochina pare, que hace escándalo, hace bulla. Mi esposa le parió recientemente la cochina, se escuchaban los cochinitos, hay bulla cuando la cochina pare. Pero cuando la mata de plátano o la mata de aguacate pare, no hay bulla, es un fruto silencioso. Ahí en silencio ella va desarrollando. Así es la vida del cristiano. El cristiano no es bulloso. Aquí estoy, muestre, mire, yo sí tengo poder de Dios. No, el cristiano muestra el fruto calladamente, hermano. Cuando no lo ven, le es fiel a Dios. En el baño le es fiel a Dios. En la casa, en la cocina, le es fiel a Dios, desea a Dios, le canta a Dios, busca a Dios. Ahí es donde se ve la transformación en la vida cristiana, hermano. Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no hicimos muchos milagros. Esto es, hermanos, y se repite en ello lo que pasó en Lucas. El Señor le dio, en lo que pasó en Judas, perdón. El Señor le dio a Judas el poder de echar fuera demonios. Mire cómo dice en Mateo 10. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, ahí va Judas también, Judas Iscariote, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que lo echaran fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y los nombres de los 12 apóstoles son, y termina al final en el 4, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Judas también sacó demonios, Judas también profetizó, Judas también predicó, pero Judas no había nacido de nuevo, pero Judas no había sido salvo, hermano. Porque dice Jesús que él era el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. Él robaba de la bolsa, dice el apóstol Juan en el Evangelio. Él era un ladrón metido en el ministerio de Jesús. Un ladrón acompañando a Jesús, imagínese usted. Y este ladrón, con todos esos mensajes, con todas esas predicaciones, con todas esas maravillas, no se convirtió a Cristo. Y usted dice, ¿por qué en la iglesia hay gente que no cambia? Imagínense, no cambió Judas, que tenía a Cristo mismo predicándole. Y en la iglesia hay gente que es como Judas, de repente no traicionan a Jesús, pero ven las maravillas, obran, tienen ministerios y no han sido salvos, hermano. Mire que tiemblo cuando predico esto, porque hay pastores que no son cristianos, hermano. Y son pastores y no son cristianos, hermano. No viven la vida de Cristo. Tienen doble moral y se paran en un púlpito y predican de Cristo y no son cristianos, hermano. Ay, hermano Samuel, usted... Eso sí es sorprendente, no es el pan de cada día. Jesús lo dijo, vendrán falsos profetas delante de ustedes, hermano. Hay gente que lo que está pendiente es del bolsillo del hermano para sacarle los cobres. Entonces ya no les basta sacar los cobres en la iglesia de ellos, sino que ahora hacen sucursales. Usted sabe, iglesias hijas. Pero esa iglesia hija que yo monto allá me tiene que pagar el diezmo del diezmo a mí. ¿Por qué? Porque ahora agarraron la fe de negocio, hermano. Y hay pastores que dicen, si tengo 50 miembros y malamente esos 50 miembros me dan $1 cada uno, son $50 semanal. Entonces si tengo otra iglesia que tenga 20 hijos y que tal, y sacan la cuenta así, hermano, son descarados. Lobos rapaces en medio de la oveja. Hay falsos pastores hoy día, hay falsos predicadores, hermano. Hay falsos creyentes que están en este mundo por otra cosa, por otra cosa. Pero el día del juicio, dice Jesús, pero en aquel día me llamarán Señor, Señor. En aquel día, hermano, las mascarillas se van a caer. Los disfraces se van a terminar, hermano. Ahí no va a valer la mejor actuación, porque nuestro corazón va a estar descubierto delante del Señor. Dios no puede ser burlado, hermano. ¿Por qué Dios deja y no descubre a los cristianos? A veces se descubren. A veces viven una vida tan inmoral que se les sale la vida. O sea, no pueden negar las cosas lo que son. Pero ¿por qué Dios no lo fulmina como Ananías y Zafira? Porque Ananías y Zafira cometieron un error. Le mintieron al Espíritu Santo, le mintieron a Dios y Dios los fulminó en la iglesia. Dios los mató en la iglesia, hermano. ¿Por qué Dios no hace eso con todas las iglesias, hermano? Porque había un genocidio gigantesco, hermano. Murieran hasta congregaciones completas si Dios mandara su juicio inminente contra los falsos cristianos. Pero Dios aún en su misericordia, esperando que se arrepientan, esperando que le busquen, hermano.
porque Él es tardo para la ira y grande en misericordia, hermano. Estos confiaban en sus obras. Pero en el día del juicio Jesús le dice: papá, usted no va para el baile. Entonces la pregunta es: ¿en qué confiamos nosotros? Esta gente confiaba en que había echado demonios fuera. Esta gente confiaba en que predicaban a Cristo. Esta gente confiaba en que habían hecho muchos milagros, muchas maravillas. Y hermano, Satanás es una persona, un ser que se viste de ángel de luz. Satanás le da poder a esos falsos cristianos para que obren falsamente y para que se sigan engañando. Usted a veces ve en iglesias que se predican aberraciones, en iglesias que no se enseña la Biblia, y usted las ve full. Dice: pero ¿cómo es posible que esas iglesias? No estoy diciendo que todas las iglesias que están full están mal, no, para nada. Pero sí lo que estoy diciendo es que mucha gente se está amontonando alrededor de los falsos maestros para que les juzguen el oído o les rasquen el oído. Entonces, hermano, vienen tiempos peores. Viene apostasía, y mi llamado es que nosotros cuidemos nuestra fe y meditemos en nuestra fe. Que usted se ponga a la orilla de la cama y diga: ¿dónde estoy yo? ¿Dónde está mi fe? ¿Qué estoy viviendo yo de la palabra de Dios? ¿Estoy viviéndolo o me estoy cayendo a coba? Hermano, porque nosotros tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Yo no lo estoy llamando aquí a evaluar la vida del hermano Ender o a evaluar la vida de Carmen. No, yo estoy llamándolo a evaluar su vida. Usted individualmente. Dejemos ya de señalar a los demás y empecémonos a señalar a nosotros, a meditar en nuestro corazón. ¿Soy yo cristiano o me estoy cayendo a coba? Y si no lo soy, pedirle misericordia al Señor y entregarme al Señor de corazón, hermano. Por ahí yo conocí un varón. Digo: varón, yo me entregué como 23 veces al Señor. 23 veces. Cada vez que pecaba me entregaba. Hasta que yo le dije al Señor: ya no aguanto más, ya me estoy cayendo en embuste yo. Yo ahora sí lo dejo todo, mi Dios. Y llegó un punto, hermano, que Dios tuvo misericordia de él, hermano. Y hasta ese día es un hombre de Dios. Es un hombre, un buen esposo, es un buen padre. Está dando frutos, hermano. Pero hay gente así, que se entrega. No, hermano, dale un paro. No es en la iglesia, es en tu corazón que tienes que tener la transformación. No es confesar a Cristo y firmar una tarjeta o venir adelante en una iglesia. No, es allí, hermano. Mi abuelo se entregó bajo una mata de mamón. Y hasta ese día se entregó a Cristo. No había una campaña, no había luces, no había pastores, no había nada ahí. Se entregó a Cristo y le dijo: Cristo, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego todo. Y de ahí cambió su vida, hermano. No es el lugar, es la disposición del corazón que nosotros, digamos, vamos a cambiar, hermano. En Hechos 19:13 hay una historia trágica, pero es como una historia agridulce. O sea, causa risa, pero a la vez causa tristeza. Unos hombres querían sacar demonios, como hacía Pablo, como hacían los apóstoles. Y fueron a sacar demonios, y la muchacha endemoniada, los demonios le dicen: a Pablo conocemos, sabemos, a Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo, pero ustedes no lo conocemos, quiénes son ustedes. Y el demonio le echó una pela, hermano, porque estaban buscando usar el nombre de Jesús para su beneficio. Hay cristianos o personas que se denominan cristianas que usan el nombre de Jesús para su beneficio. ¿Ok? Y nosotros debemos tener cuidado con eso. No usemos el nombre del Señor en vano, hermano. Tengamos cuidado con eso cuando nosotros lo hacemos. Es más, usamos a veces hasta la sangre de Jesús en vano. Hermanos, tengamos cuidado con eso. Hoy hay tanta irreverencia en el pueblo de Dios, hermano, que yo he escuchado en iglesias orando gente: cúbro con la sangre de Cristo mi carro, cubro con la sangre de Cristo la calle donde yo vivo. Hermano, eso son irreverencias. Porque la sangre de Cristo no es para cubrir carros, ni animales, ni calles. La sangre de Cristo es para limpiarnos de todo pecado delante de Dios. Entonces no usemos la sangre ni el nombre del Señor en vano, hermano, como usan los falsos cristianos que usan el nombre del Señor en vano. Mire la sentencia final que les da el Señor. Ellos confiaban en sus obras. Hermano, no confíe en sus obras. A veces yo escuchaba el testimonio de un varón que fue a un funeral de su tío, que era un gran cristiano. Y el pastor se para a predicar y dice, en el funeral, ahí estaba el muerto delante de él: este fue un gran hombre, este fue un hombre que donó a la iglesia, este fue un hombre que ayudó a los pobres, este fue un hombre que ayunaba, este fue un hombre que oraba, que testificaba a Cristo, fue un buen marido, etc. Empezó a dar una cadena de buenas obras del hombre. Y al final dijo: pero nada de esto lo llevó al cielo. Él va al cielo porque confió en Cristo. Y punto. Eso es la vida cristiana, hermano. Usted no se basa en sus obras. Porque la fe verdadera produce obras de justicia, no al revés. No es que las obras de justicia producen fe. La fe verdadera en Cristo produce vida. Esa fe salva, hermano. La carreta atrás, el caballo adelante. No, la gente pone el caballo atrás y la carreta adelante. No, hermano. Primero la fe, y la fe la acompañan las obras.
pero las obras no te salvan. Es la fe en el Señor Jesucristo. Mire la sentencia que el Señor les da. Ya vamos a ir terminando con este versículo 23. Entonces les declararé, esa palabra declarar, una sentencia, un mandato. El Señor ya lo ha decidido. Nunca os conocí. Y esa palabra me llama a mí la atención, porque ¿cómo que Dios no los conoce si Dios conoce todas las cosas? ¿Qué cosas no conoce Dios, hermano? Antes que llegue tu pensamiento, hermano, a la mente, ya Dios lo conoce. Entonces, ¿qué no conoce Dios? Dios conoce todo y a todo el mundo. Pero cuando el Señor declara nunca os conocí, Él lo que está diciendo es, yo nunca tuve una relación de intimidad con ustedes. Yo era su Dios de la boca para afuera, pero en el corazón yo no era su Dios. Ustedes tenían otros ídolos, el teléfono, el hacer milagros, la iglesia, el pastor. Tenían otros ídolos, pero de la boca para afuera me confesaban a mí, pero de la boca para adentro yo no era su Dios. Eso es lo que le está diciendo el Señor, como cuando en Génesis capítulo 4 dice la Biblia que Adán conoció a Eva. Génesis 4:1, yo creo que usted se fije en la palabra conocer. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Hermano, pero parece una locura, porque Adán conoció a Eva desde Génesis capítulo 2. Y Génesis capítulo 3 ya Adán conocía a Eva cuando dijo, este es hueso de mis huesos y sangre de mi sangre, carne de mi carne. Ya Adán conocía a Eva. Entonces en el versículo 4, ¿qué pasó? Mucho gusto, yo me llamo Adán, mucho gusto, yo me llamo Eva. No, lo que está hablando la Biblia de conocer es de relaciones sexuales. Adán tuvo relación sexual con Eva y concibió y dio a luz a un hijo. Entonces la palabra conocer es amar en intimidad, porque la relación sexual es uno de los mayores actos de intimidad entre dos personas. ¿Ok? Entonces cuando dice conoció, es que tuvo intimidad con Adán. Hubo intimidad entre Adán y Eva. También vemos otro ejemplo en Amós capítulo 3. Amós capítulo 3, versículo 2. Dice la Biblia, a vosotros, hablándole Dios a Israel, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. ¿Qué está diciendo Dios? Que Dios no conoce España, que Dios no conoce Roma, que Dios no conoce Babilonia, que Dios no conoce Egipto. Conoce puro Israel. Él no ha paseado en más ningún lado. No. Está diciendo, a Israel nada más lo amo de manera íntima. Tengo un pacto con ellos, solamente con Israel. Entonces cuando Jesús, vuelvo al texto, nos está diciendo que Él no conoce a estos falsos cristianos, es que no los conoce en intimidad. Él los conoce como personas. Él los conoce como individuos. Dios conoce quién es y quién no es, hermano. Es como cuando dice una persona, Dios me está probando para ver lo que hay en mí. No, Dios ya lo sabe. Dios envía la prueba para que tú veas en qué estás o dónde estás. Porque Dios ya sabe dónde estás tú. Lo que Él envía la prueba es para que tú veas dónde estás. O soy o no soy. O soy, pero todavía me falta crecer. O soy, pero todavía me falta perdonar. O soy, pero todavía tengo mucho orgullo en mí que tengo que vencer. Entonces Dios envía la prueba para que tú conozcas tu fe, no para Él conocer la fe. Dios le envió la prueba a Abraham, no para conocer la fe de Abraham. Ya Dios sabía quién era Abraham, hermano. Para que Abraham conociese su fe. Dios le envió la prueba a Job, no para conocer cómo era Job. Ya Dios sabía cómo era Job, porque Él lo conoce todas las cosas. Era para que Job y los demás vieran cuál era la fe de él. Vieran en qué punto, en qué grado Job tenía relación con Dios. Entonces Jesús le está diciendo aquí a sus discípulos, a estos falsos cristianos, nunca os conocí. Yo no supe qué es tener relación con ustedes. Yo no supe qué es tener relación íntima con ustedes. Ustedes bailaban en la iglesia, ustedes brincaban en la iglesia, pero cuando llegaban a la casa ni gracias me daban, sino que se acuestan en la cama como puercos y hasta el otro día, y ni gracias me dan. Es decir, hermano, nosotros tenemos que entender que la vida cristiana se vive más en lo secreto que en lo público. Es más, en lo público se muestra lo que se vive en secreto. Lo que usted le ve al árbol de florido arriba, esos son las raíces, la profunda que están. Eso dijo una frase un varón que no me acuerdo ahorita el nombre. Lo que usted le ve al árbol de florido, ay, esta matica de aguacate sí está bonito, eso está abonado abajo. Esas raíces están firmes abajo, porque una mata que tenga las raíces podridas no va a dar fruto. Entonces, lo que el cristiano es en lo secreto lo muestra en el público, hermano. Eso es una verdad indiscutible. Segunda de Timoteo 2:19, el Señor dice, yo conozco a los que son míos. Segunda de Timoteo 2:19,
Pablo le dice a Timoteo, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Ama al Señor a los que son suyos. Y apártese de toda iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Amén. Conoce el Señor a quiénes, hermano, a los suyos. Entonces Jesús le dice, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Quiénes son los hacedores de maldad? Los que viven atestados de pecado, hermano. Yo no le estoy promoviendo aquí una vida cristiana perfecta. Porque si yo dijera, usted tiene que ser un cristiano perfecto, yo también me excluyera ahí. Y todos nos excluyéramos, porque ninguno somos cristianos perfectos. Pero hay una diferencia entre el cristiano y entre el mundano. ¿Sabe cuál es la diferencia? Se lo voy a poner con una ilustración que usa el apóstol Pedro. El apóstol Pedro dice, la puerca lavada vuelve al barro y el perro vuelve al vómito. ¿Qué está diciendo Pedro ahí? Los falsos maestros, tarde o temprano, van a demostrar lo que son. Pero nosotros los cristianos no somos ni puercas ni somos perros. Nosotros los cristianos somos denominados ovejas. La oveja puede caer en el barro, pero la oveja no se siente bien en el barro. No es su hábitat natural el barro. Ahora usted un puerco lo baña, lo adorna, le pone zarcillo, le echa perfume y el puerco va a desear estar en el barro. Y en una oportunidad que se le presente se va al barro. Esa es la naturaleza del mundo. Esa es la naturaleza del que no es cristiano. Está deseando irse de la iglesia para seguir pecando. Está deseando que no lo vean los demás cristianos para seguir pecando. Pero la oveja puede pecar, pero no se siente igual, hermano. No se siente en su hábitat. Es como dijo el predicador Spurgeon, dijo lo siguiente, cuando te vuelves cristiano, no vuelves a pecar con alegría. No vuelves a pecar con alegría, hermano. Pecas y hay una contrición, pecas y como Pedro cuando vio los ojos del Señor crucificado, dice la Biblia que fue y se apartó y lloró amargamente por haber negado al Señor. Judas no, Judas buscó otro camino. ¿Cuál? Se quitó la vida. Pero si Judas hubiera visto al Señor en sus ojos y se hubiese arrepentido, hermano, yo creo fielmente que el Señor lo hubiese perdonado, hermano. Pero hay gente que no contempla su pecado, busca otras vías de escape. No, es que me están echando brujería, no es que es culpa de mi esposo, no es que es un demonio que me está atacando. No, aceptemos nuestra responsabilidad. Cuando comenzamos a aceptar nuestra responsabilidad, hay un cambio en la vida, hermano. Entonces esa es la diferencia entre los que son y los que no son. El cristiano no se deleita en su pecado, el cristiano no vive en su pecado, el cristiano no promociona su pecado, el cristiano se avergüenza de su pecado, el cristiano abandona su pecado, el cristiano confiesa su pecado. Esa es la diferencia entre los que son y no son. Termino con el texto de Juan 10:14, donde el Señor le dice a sus ovejas, yo las conozco. Es un texto muy, muy bonito, con este concluyo. Dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Conozco, amo a mis ovejas. Y las mías me conocen, me aman. Así como el Padre me conoce, me ama, yo conozco, yo amo al Padre. Y pongo mi vida por las ovejas. Una relación de amor, una relación de intimidad. Entonces yo concluyo el mensaje afirmando y diciendo, hermano, ¿amas tú al Señor? ¿Te has entregado tú todo al Señor? Confía solo en Él, hermano. Ese es el llamado al día de hoy. No a desalentarlos, sino a alentarlos a que pongan su fe y su confianza en el Señor. Bueno, Samuel, yo tal vez me estaba engañando. ¿Qué hago? Ponga su confianza en el Señor. No sea como ese varón que se entregó 23 veces al Señor. No, hermano. Es una sola vez y para siempre. Entréguese al Señor. Siga adelante creyendo en Él, hermano. Yo siempre digo en manera de juego, el cristianismo es como la mafia, hermano. De esto se sale muerto. Usted tiene que entregarse completamente.